Argentina se acaba de meter en las semifinales del Mundial Sub-20. Y para aquellos que venimos acentuando que es la gran candidata a quedarse con el Mundial, el triunfo de hoy, el poder regocijarse, el poder hasta inclusive gozar de lo que fue un nuevo triunfo, más allá del resultado, del desarrollo de este partido puntualmente, el saber que la selección argentina viene en rumbo, con un rumbo encaminado, viene con viento en popa, viene también con una caprichosa, con la pelota que le sonríe en cada partido, es sinónimo también de que podría empezar a olerse, ya se empieza a olfatear lo que podría ser una consagración histórica. Obviamente uno piensa ya en el rival de semifinales, instancia a la que Argentina no accedía hace 18 años. La última vez que Argentina estuvo entre los 4 mejores del Mundial Sub-20 fue en 2007, cuando Argentina, con un plantel liderado por el Kun Agüero en Canadá, terminó accediendo a las semifinales, después a la final y terminó consagrándose campeón de aquel Mundial Sub-20. En 2005 había sido campeón también con el Kun Agüero, pero con Lionel Messi como la gran figura de aquel plantel que se presentaba en Países Bajos. La cuestión es que 2007 fue la última vez que Argentina ganó un Mundial Sub-20. 2007 fue la consagratoria que coronó a Argentina como la selección con mayor cantidad de mundiales sub-20 ganados en la historia, con esas 6 coronaciones, y va rumbo a la 7ª. Y hoy dejó en el camino a una selección mexicana que dentro de todo era de lo más fuerte que se había cruzado hasta el momento, porque hasta el partido anterior, hasta la primera llave de definición, creíamos que ese rival era era Italia, más allá de haberle ganado a Cuba, Australia en los primeros 2 partidos, uno empezaba a pensar que Italia era el rival más difícil hasta que llegó Nigeria y terminó siendo un paseo por el 4-0. Y esta selección que viene cosechando goleadas, que viene cosechando aparte muy buenas actuaciones individuales, a pesar de que duele la baja del número 10, a pesar de que hoy se sintió sobre todo en el arranque del partido lo que fue la baja de Álvaro Montoro, más allá de lo que fue los primeros minutos para el seleccionado argentino, la baja de Montoro se siente desde el aspecto visual, se siente desde el aspecto táctico, en donde Argentina tenía cierta dinámica, cierta fluidez, donde algunos compañeros se sentían más cómodos con el número 10 por el trabajo que venía realizando Montoro, pero que lamentablemente su ausencia para el resto del Mundial, que ya sabemos que por la lesión en la clavícula no va a poder jugar más partidos de esta cita mundialista, terminó reponiéndose bien Argentina ante esa adversidad, ante ese cachetazo, y con lo que significa para un plantel argentino el no tener a un número 10. Y es raro eso. Y es rara la ausencia de la figura del 10. Porque si uno recuerda a los grandes campeones, y ya te hablo de la selección mayor, no te podés olvidar de Kempes, no te podés olvidar de Maradona, no te podés olvidar de Messi, inclusive en los subcampeonatos, salvo el del 30, que lógicamente queda muy, muy alejado en el tiempo, con Monti como gran figura, y sin, por supuesto, una designación clara de dorsales, desde el 86 para adelante, desde el 78 para adelante, que todas las finales siempre tuvo un 10 argentino muy marcado. Y sigo hablando de la selección mayor, porque me tengo que referir, por ejemplo, a un, como decía, 78 con Mario Alberto Kempes, a un 86 y 90 con Maradona, que con una sonrisa y una tristeza fue protagonista en ambas finales. Te tengo que hablar de 2014 y de 2022 con Lionel Messi como número 10 y emblema, insisto otra vez, protagonista en ambas finales. Y si nos vamos a traspolar a lo que son las selecciones sub-20, la figura del 10 dentro de todo puede quedar prescindible. Porque uno rememorará, como decíamos recién, la de 2005, en donde Messi no era el 10, donde Messi vistió el dorsal número 18 y todavía no era la gran figura de ese equipo, porque si me poso en 2007, sí, el Kun Agüero fue el abanderado de ese mítico dorsal, pero hoy no tener a esa figura, hoy la ausencia del número 10, significaba un desafío para el equipo de Diego Placente. Y si hay algo que demostró hasta esta altura el seleccionado argentino de Placente, es la capacidad de poder reinventarse y reponerse ante cualquier escenario. Y acá
quiero ir de a poco iniciando con el repaso de la fase de grupos. Más allá de lo que fue el triunfo hoy contra México, Argentina viene rompiendo barreras, porque logró pasar la fase de grupos con un puntaje impecable, dejando en el camino a Italia, con lo que significa el haberle ganado a Italia por primera vez en cualquier mundial, porque recordemos que la selección mayor en 90 minutos la eliminó, perdón, en 90 minutos no, al revés, la selección mayor en el 90 la eliminó, pero por tanda de penales, y el poder haberle ganado en los 90 minutos, el poder hasta incluso haberle dejado con aquel gol de Dylan Grosito los 3 puntos al seleccionado argentino y todo lo que siguió en adelante, para mí termina consolidando una etapa que ha sido realmente muy buena hasta ahora en los primeros 4 partidos de Argentina, hoy confirmándose con la clasificación ante México, un quinto partido también impecable para el equipo de Diego Placente, pero para eso hay que discriminar esta reacción en 2 puntos: el desarrollo colectivo y el desarrollo individual de las figuras que hasta el momento han destacado en el seleccionado argentino, y voy a arrancar por Alejo Zarco. Primero quiero que me dejes tu pulgarcito para arriba, quiero que en los comentarios pongas para vos quién va a ser el rival que Argentina podría llegar a enfrentar en la final. Obviamente que hay un partido antes, primero hay que jugar las semifinales, el rival no es para nada fácil, porque si uno pensaba en la previa España-Colombia, cualquiera de las dos podía llegar a meterse en el partido de semifinales, podía llegar a meterse dentro de los 4 mejores, y sin embargo Argentina, si bien llega como favorita, a mí me da la sensación de que en una semifinal todo puede pasar, y así como en un principio había incertidumbre de cómo le iban a ir a los chicos de Placente, y fue respondiendo con cada vez más seguridad, con 3-1, 4-1, 1-0, 4-0, y hoy el partido ante México, me da la sensación de que justamente la victoria de hoy, más allá de los antecedentes que había tenido hasta el momento, le daban una seguridad de que tenía tranquila la clasificación, de que podía pasar tranquilamente al seleccionado mexicano, más allá de la figura de Gilberto Mora y de todo lo que se venía redondeando al equipo mexicano por haber integrado aquel grupo de la muerte con Brasil, con Marruecos, con España propiamente dicha, y justamente con el seleccionado mexicano, que hoy terminó quedando afuera del Mundial otra vez tras enfrentar al seleccionado argentino. Quiero ir con las figuras individuales y colectivas, queda tiempo en la reacción, por eso quise hacer larga la introducción. Deja tu pulgarcito para arriba, comentame para vos quién va a ser el gran finalista o quién va a ser el campeón, directamente, sin rodeos. Ya estamos con 2 de los 4 mejores seleccionados. Mañana se va a definir la semifinal de la otra llave, la otra semifinal, mañana día domingo. Por eso también quiero que me dejes en los comentarios para vos quién va a ser el campeón. Hasta inclusive alguno capaz que ve este video después de la definición de ambas llaves. Quiero que me dejes para vos quién va a ser el campeón de este torneo. Te podés suscribir, que es totalmente gratuito. Y ahora sí quiero ir con las actuaciones individuales y colectivas. Si uno tiene que hablar de lo que ha sido hasta ahora el Mundial para el seleccionado argentino, creo que a lo largo del torneo Diego Placente logró plasmar una idea y fue rompiendo rachas a lo largo de este recorrido que para Argentina fueron noticia, que para Argentina y en las redes sociales sobre todo se distribuyó con cierta solidaridad, pero que no se tenía una noción histórica de lo que estaba logrando esta selección, que hasta el partido de hoy había cierta manera de desprestigiar la fase de grupos, como si hubiese sido una obligación para Argentina el superar la instancia, pero yo te tengo que recordar que Argentina quedó afuera en fases de grupos de mundiales sub-20, algunos ni siquiera los jugó, en planteles donde estaba Alexis McAllister, donde estaba Lautaro Martínez, donde estaba Angelito Correa, donde estaba Julián Álvarez, donde estaba el Cuti Romero. Entonces, viendo todo lo que ha sido ese recorrido sub-20 y la repercusión que después tuvieron estos mencionados en la selección mayor, a mí por lo menos me da la tranquilidad de saber que pase lo que pase, más allá de todo lo que ha sido hasta ahora el torneo, más allá de todo lo que ha podido jugar el seleccionado argentino, para mí este torneo sub-20 no define a este plantel, no define a esta camada de chicos que ilusionó un pueblo y que se había hecho cargo
de esa ilusión y creo que la lograron mantener hasta el final de este partido con México. Y eso es lo que a mí me deja dentro de todo tranquilo, dentro de lo que ha sido el desempeño colectivo, y después voy con lo individual, dentro de lo que fue el desempeño colectivo de un equipo que en el primer partido arrancó ganándole a Cuba cuando pintaba para goleada. Le expulsaron a Santiago Fernández, al hombre de Talleres, quien también vamos a hablar en un tramo pequeño apartado de la posición de lateral derecho y de los centrales de Argentina. Tuvo la adversidad de contar con la expulsión de Santiago Fernández a los 10 minutos y terminó sacando adelante un partido complejo, donde Cuba le proponía, más allá del doblete de Alejo Zarco, siendo el goleador nada más y nada menos, y asumiendo ese cargo como artillero y como responsable de los goles de Argentina. Con Alejo Zarco, con un brillante Subiabre, logró sacar el partido adelante 3-1 contra Cuba. Contra Australia fue otra música, donde ahí sí se podía evidenciar ya con 11 jugadores, con un plantel un poco más armado, con un 11 titular medianamente ideal, porque para mí no hay un 11 ideal en este equipo, hay por lo menos 13 o 14 jugadores que tranquilamente pueden estar desde el arranque, pero en el partido contra Australia se hizo un quiebre. Y ahí se empezó a hablar de ilusión. El partido contra Cuba era una unidad de medida, era el tratar de conocer cómo llegaba Argentina, sobre todo para aquellos que no conocían a los pibes que hoy estaban en este plantel. Y sin embargo el partido contra Australia fue una confirmación, o mejor dicho, fue el ritual de iniciación para empezar a hablar de Argentina como gran candidata en este mundial, y contra Italia se confirmó. Pero me quedo con Australia. Australia fue un partido en donde Argentina en todo momento mantuvo doblegado a su rival. Una macana de Santino Barbi terminó decretando que el descuento australiano le podía llegar a generar esperanzas, y sin embargo con buenas actuaciones de Prestiani, Subiabre, que habían ingresado bien, y alguna que otra aparición también importante de Alejo Zarco, de Gorosito también con sus buenas proyecciones, y el que siempre destacamos, a Milton Delgado, daba la sensación de que Argentina podía llegar a aspirar a un puesto interesante en este mundial. Ya contra Australia se empezaba a oler que esta selección jugaba otra cosa, o que estaba destinada a jugar cosas grandes. El partido con Italia fue la confirmación. El partido con Italia fue un duelo durísimo, durísimo para aquellos que no lo hayan podido ver, y los que sí, yo creo que van a ir recapitulando conmigo en esta reacción barra análisis. El partido con Italia fue durísimo, no jugaron todos los titulares desde el arranque. Valentino Acuña arrancó en el banco de suplentes, es más, creo que hasta ni entró, si no me falla la memoria, que puedo errar, pero si no estoy mal, hasta ni siquiera entró Valentino Acuña. Dylan Gorosito, el lateral derecho titular, justamente acá lo tengo, y fue esta la imagen del partido con Italia. Gorosito arrancó en el banco de suplentes, ingresó y terminó siendo el héroe, convirtiendo el gol contra el equipo azzurri. Y más allá de la propuesta de la selección italiana, Argentina tenía la misión de revalidar su lugar o su etiqueta como el gran candidato en este Mundial Sub-20. Se tenía que hacer cargo y era necesaria una actuación de ese estilo, imponiéndose con el famoso como sea, ya sea goleando como estaba acostumbrada y después se acostumbró contra Nigeria, o hasta inclusive en un partido más trabado, más de oficio, como el que terminó resultando contra Italia, que aparte en los últimos minutos, si bien ya sabía que iba a terminar líder del grupo, ya sea en el caso del triunfo o del empate, el no haber nunca negociado el triunfo, el haberlo defendido con personalidad, el haber tenido también un mediocampo muy bien cuidado con Delgado y algunas figuritas que lo iban acompañando. A mí me encanta Milton Delgado, para mí es un baluarte que tiene esta gran selección y que el día de mañana le va a ser fácil ganar minutos en primera, o por lo menos ojalá así sea, porque tiene muchísimo para contarnos Milton Delgado, que todavía no nos mostró su mejor versión como futbolista, porque es un jugador que está en constante aprendizaje, que escanea demasiado el lugar donde se encuentra, que aprende y evoluciona rápido, y que para mí en líneas generales hoy es la columna vertebral, es parte fundamental, fundacional de la columna vertebral de este equipo. Porque después, y acá abro un pequeño paréntesis, después podemos hablar de que esta selección, con Diablito Echeverri, Mastantuono, Anselmino, Carboni, si los quieren sumar, que no estuvieron en el Sudamericano, pero si quieren los podemos sumar también, quizás hubiesen tenido un plus en este Mundial. Quizás les hubiese
resultado aún más fácil todos los partidos que jugaron y quizás estaríamos hablando de que es un campeón anticipado, que es un equipo que no tendría rival. Pero sin embargo el contexto es este y con estos jugadores Argentina yo creo que demostró el carácter suficiente como para ser reconocido como un gran equipo. Tras el partido con Italia llegó el duelo con Nigeria y ahí se desbloqueó algo. No te sabría decir qué es lo que trababa a la selección sub-20 en las últimas ediciones, porque hacía 14 años que no se metía en cuartos de final. Pero sí te puedo decir que en las anteriores ediciones, con algunas que no clasificó al Mundial, otras que quedaron afuera en fase de grupos, o la de 2023 que quedó afuera en octavos de final con Javier Mascherano y un plantel lleno de figuras con Matías Souler, Lucas Romero, Alejo Vélez, Federico Redondo, Valentín Gómez, Agustín Giai, y puedo seguir con el desglose tranquilamente, Valentín El Colo Barco. La gran diferencia es que colectivamente Placente convenció con la idea, porque la idea de Placente era más similar, tenía que ver con la bajada de línea de Lionel Scaloni, que además, por supuesto, el haber sido campeón del mundo hasta le da un respaldo a que los seleccionados juveniles quieran copiar a la mayor y quieran adherirse a esa columna vertebral, le da un respaldo para seguir trabajando con la misma línea, y los resultados se les fueron dando a esta selección. Pero se le fue dando desde el sudamericano. Y me quiero plantar en Nigeria, porque antes del partido con Nigeria se traía a cuento el 6-0 contra Brasil a principios de año, con esta misma camada, con algunos jugadores más, algunos jugadores menos. No está Roberto lesionado, no estaba Echeverri, Mastantuono, que en aquel partido de 6-0 había entrado en el segundo tiempo. No estaba el arquero Agustín Martinet, por eso también la aparición de Santino Barbi fue un tanto disruptiva, o por lo menos era poco conocido hasta este Mundial. Y sin embargo, todo lo que había construido hasta el momento a la selección argentina le sentaba favorablemente, porque tenía un plantel con figuras que ya habían tenido rodaje en la primera de sus clubes, con algunos más, otros menos, pero que al fin y al cabo eran nombres dentro de todo conocidos en sus clubes. Quizás el hincha de River a Gorosito no lo conocía, pero el de Boca sí. Quizás el hincha de Boca, bueno, ahí en Subiabre sí, pero quizás el hincha de Boca, alguna figura como, te destaco en la mitad de la cancha, Valentino Acuña, no lo conocía, pero el hincha de Newell's sí sabes de quién está hablando. Entonces, que en sus clubes ya sean figuras que el hincha neutral, sin que siga el día a día efervescentemente, sepa de quién estamos hablando, ya es un buen indicio para una camada de jugadores con mucho rodaje. Y estamos hablando de una camada que llegó a este Mundial con el ojo en la sangre de que se le haya escapado el poder consagrarse campeón del sudamericano en la última fecha. Le venía ganando en la anteúltima de la liguilla del reducido a Brasil con aquel gol de penal de Diablito Echeverri picando la pelota. Echeverri sale por lesión, se pierde el partido con Paraguay jugando en una pierna, pero la verdad es que Echeverri estaba en condiciones muy precarias físicamente, jugó con el alma y casi sin cuerpo aquel partido contra Paraguay, y Paraguay nos ganó bien, jugó mejor, nos ganó bien y terminó truncando la Argentina el sueño de ser campeón sudamericano, pero le daba ese hambre de gloria para poder llegar a esta cita mundialista, con algunos nombres renovados que se ganaron el lugar a partir de algunos equipos que no prestaron a sus futbolistas o algunas lesiones que se produjeron desde el sudamericano hasta acá. Y el partido con Nigeria, que ahora sí quiero llegar al partido con Nigeria después de haberte contado todo ese contexto, que es importantísimo, el partido con Nigeria desbloqueó niveles. Porque Alejo Zarco en el 1-0 con pase de gol de Dylan Gorosito terminó marcando el gol más rápido de Argentina en la historia de los mundiales sub-20. Creo que son 65 segundos, si no me equivoco la marca exacta, pero al fin y al cabo fue el más rápido de un seleccionado argentino sub-20 en mundiales de esa categoría, porque Alejo Zarco con 4 tantos había llegado a la línea de Juan Román Riquelme. Y para este partido con México se esperaba que en caso de un doblete podía llegar a alcanzar a Maradona y a Messi, lo cual no es para nada menor, y al Kun Agüero también con 6, más allá de que después están un poco más alejados Ramón Díaz y Saviola con 11 y 8 anotaciones. El llegar a la barrera de 6 no era poco para Alejo Zarco, y no era poco el ya empezar a mencionar el apellido de Alejo Zarco,
de la magnitud, o por lo menos en una misma lista, en donde ya están el Kun Agüero, Messi, Riquelme y todos los que hemos nombrado a lo largo de esta reacción. Por eso también me parece que la ilusión estaba intacta, me parece que a este partido se llegaba de buena manera. El 4-0 fue demasiado auspicioso con aquel gol de Zarco, el tiro libre de Máger Carrizo, después un segundo tiempo realmente muy decoroso, pero hasta inclusive con muy buenas pistas de lo que aguardaba en el segundo tiempo. Insisto con algo, con un buen desempeño en general del seleccionado argentino, con el ingreso de Matteo Silvetti, que le logró aportar a lo largo de todo el Mundial muy buena frescura, un revulsivo que no tiene, me animo a decir, ninguna selección y que entró muy bien, a pesar de estar jugando en una liga menor como Inter Miami, que se fue hace un par de meses nomás, pero al fin y al cabo termina siendo una pieza muy importante. Tocará hablar en algún momento, seguramente en otro video, del Mundial de Ian Subiabre, que arrancó de menos y fue a más allá de que en el primer partido jugó poco e hizo el gol, se fue apagando un poco esa llama que ilusionaba al mundo River y que ilusionaba al plantel argentino con ver más goles de Ian Subiabre, pero fue teniendo altibajos, con partidos con más y menos minutos, fue titular ante Nigeria y no hizo el peso que había logrado hacer cuando entraba desde el banco de suplentes, sin sacarle mérito. Jugó un partidazo con Nigeria y para mí hoy la actuación de Argentina en general contra México es más que digna, es una actuación de un equipo que merece ser campeón, de un equipo que merece quedarse con la Copa del Mundo y que yo creo que, pensando en lo que era el 19 de octubre, es muy fácil, o era muy fácil, a partir de aquel partido con Nigeria, el imaginarse al seleccionado argentino el 19 de octubre jugando la final en territorio chileno. Más allá de lo que ha dejado este partido, más allá del resultado, de los goles, que eso lo van a tener en los reels, donde solemos enriquecer más el dato y acá ponderamos más el análisis, el ida y vuelta, me da la sensación de que el partido con México termina siendo un quiebre para Argentina, termina siendo un quiebre para bien. Para mí el análisis y el balance es bueno. Para mí el análisis y el balance termina siendo muy positivo contra una selección que para mí fue hasta ahora la más dura que enfrentó a Argentina en el Mundial. Quedó demostrado con la eliminación el día jueves, quedó eliminada Italia, ¿no? Día jueves que quedó eliminada el seleccionado italiano, o el miércoles, ahora tengo los días medio cambiados, pero que más allá de lo que había entregado Italia, la eliminación temprana, uno ya empezaba a creer que México podía ser el rival más difícil. Y así se dio el partido del día de hoy, y así me parece que también hay que cerrar esta reacción sabiendo que Argentina estuvo a la altura del desafío y que en líneas generales logró cumplir con creces aquel objetivo que Argentina tenía de poder superar la barrera de los octavos de final. Lógicamente, uno no se queda corto, uno no se queda satisfecho con lo hecho hasta el día de hoy, sino que al seleccionado sub-20 se le va a pedir que vuelva a salir campeón. Se le va a pedir que traiga la séptima corona que desde 2007 se le está negando. Son ya 18 años de la última consagratoria de Argentina. Por eso, después de haber tirado flores y de haber ponderado a esta selección que para mí se le ha pegado a muchas figuras muy injustamente, y me hago cargo de las críticas que le he hecho, futbolísticas por supuesto, a Álvaro Montoro, me parece que es una camada que merece reconocimiento, y me parece que la exigencia de que Argentina vuelva a ser campeona sub-20 no queda muy alejada del trabajo y del proceso que se está haciendo en categorías inferiores. Porque insisto en algo, no se dio en 2023, uno podía llegar a tener el temor de que en 2025 tampoco se repita, pero quedan más años de disputa. Y más allá de la finalización del torneo y de quién sea el campeón de este torneo, para mí la actuación de Argentina ya genera ilusión. Y hay algunos chicos que se empezaron a ganar más minutos en primera, y la consideración de que si suman rodaje, ¿quién te dice que el año que viene capaz se metan sorpresivamente al Mundial? Para ir al Mundial hay que hacer mucho mérito. Y me parece que esta selección, si hay algo que no le faltó, fue coraje, compromiso y valentía. Espero que te haya gustado la reacción. Te dejo que te suscribas totalmente gratis al canal. Te lo pido hasta incluso cariñosamente si querés ver más contenido como este. Deja tu pulgarcito para arriba, que es totalmente gratuito. Y quiero que me comentes para vos,
ya que estamos cerrando la reacción, para vos, ¿quién puede ser la selección campeona de este Mundial Sub-20? Te voy a estar esperando en más videos con la liga, la selección y figuras argentinas como grandes protagonistas. Chau, felicidades.